Bueno, ahora está cogiendo ya. Ahora está cogiendo y por lo tanto vamos a iniciar hasta que se pare. Pero bueno, sí. No coge imagen, coge imagen fija. Entonces, bueno, pues bien, ¿qué le vamos a hacer? Hay un problema ahí con... Sí. Y lo hemos probado, pero para que se bloquea el sistema. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. Esta es la segunda jornada del seminario sobre el cambio climático. Y en la primera, si os acordáis, lo que explicamos es el efecto invernadero, como un fenómeno físico de los gases de la atmósfera, cómo capturan la energía, no la que viene del Sol, sino que la energía que la Tierra radia hacia el exterior. Ese fenómeno invernadero ya adelantamos que produce un calentamiento global. Pero ahora vamos a estudiar mucho más en detalle ese calentamiento, como tal calentamiento, y después qué efectos produce en la biosfera, digamos, en el clima, etcétera, hasta en la economía y la salud de las personas. Bien, pues vamos a hacer una introducción muy breve, pero volvemos a repetir el acuerdo entre científicos acerca del efecto invernadero y el calentamiento que se está dando. No está de más repetir una vez más que este efecto de invernadero lleva operando en la Tierra desde que la Tierra es un planeta. Lo que ocurre es que en los últimos 80-100 años el efecto invernadero se ha intensificado de una forma desproporcionada y es lo que está generando un calentamiento no con respecto a cuando la Tierra era un planeta en ciernes, sino el clima que tenía la Tierra de forma natural hasta hace unos 100, 150 años, 200 años. Bien, pues vamos a ir avanzando rápidamente. No está de más repetir que aparte del calentamiento global que produce el efecto invernadero fuera de control, nosotros los humanos hacemos muchas emisiones de otros gases, otras sustancias, líquidos, sólidos, etcétera, y emisiones y agresiones descontroladas. No es nuestra labor hoy estudiar esas otras agresiones, algo hablaremos, pero sí, si sumamos a la vez el calentamiento global más esas emisiones, tenemos efectos en el clima, en la biosfera, en la geofísica de la Tierra, en la geoquímica, la química de la Tierra, y como os decía, llegaremos hasta ver qué efectos tiene todo esto en la salud y en la economía de la sociedad. Bien, vamos a ver. Nos vamos a poner de acuerdo en otra especie de obstáculo que a veces interfiere en el conocimiento. Con mucha frecuencia en la prensa y en las revistas, la tele no tanto, ¿verdad? Pero se ven gráficos en los que se muestran dos cosas diferentes relacionadas entre sí, supuestamente relacionadas. Este gráfico efectivamente muestra la temperatura, que es esta línea quebrada, y el aumento del CO2, que es esta línea de color verde claro. No sé si lo veis. Todos los humanos tenemos tendencia a decir que una cosa influye en la otra. A eso se le llama una relación causa-efecto. Normalmente la gente que maneja estos temas se llama relación causal, no casual, sino causal, relación de causa. ¿De acuerdo? Pues hay un gravísimo error. Esta especie se le llama correlación, ¿verdad? La correlación por sí misma no demuestra nada. No demuestra nada. No obstante, la correlación es necesaria. No sé si queda claro. Si un aumento del CO2 en la realidad de verdad produce un efecto de invernadero, un calentamiento, un aumento de la temperatura, si de verdad lo produce, no será por este gráfico,
sino porque hemos buscado, hemos investigado y vemos la causa real, causa física, química, la que sea. Pero sería rarísimo que ante un aumento del CO2 la temperatura disminuyese, ¿verdad? Sería increíble. Iría contra la hipótesis de que un aumento del CO2 sube la temperatura. Luego, si este gráfico fuese al revés, estuviese bajando, diríamos, falla porque la correlación no muestra, no hay correlación. ¿De acuerdo? La correlación por sí misma no basta, pero tiene que existir. Luego, la correlación es el inicio. Después viene la investigación. ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda. Porque con el tiempo el conocimiento va variando, vamos aprendiendo más y más. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda de que los gráficos por sí mismos demuestran poco? Pero la correlación tiene que existir. Bien, no entro en las interacciones porque es un tema también muy interesante, pero por hoy me vais a perdonar que la correlación, habéis visto lo que es. Una cosa sube y posible, digamos, el efecto sube también. Pero aquí es más compleja esa relación. Lo podéis ver en alguna otra publicación. Bien, no quiero volver a repetir el problema con el que nos enfrentamos siempre que se habla con muchísimas personas, y es que manejamos muy mal las escalas temporales. Y lo normal es que confundamos el tiempo con el clima. Y el tiempo es ahora o dentro de 8 horas. El clima es la media durante 30 años. 30 o más años, pero una cifra muy normal en el mundo de la climatología son los 30 años. Por tanto, la confusión entre tiempo y clima es, digamos, poco justificable. Bien, pues el otro día iniciamos una ligera, no vamos a hablar, como podría ser el caso, ¿verdad?, del clima desde el punto de vista más técnico, porque yo no tengo esa preparación y por lo tanto os voy a dar unas pinceladas que sean suficientes para entender el cambio, o sea, el calentamiento global y el cambio climático. Pero de aquí lo esencial es que los factores, digamos, los factores que influyen en el clima, no el tiempo, sino en el clima, son factores externos a la Tierra y factores dentro de la propia Tierra. La Tierra no solamente la corteza sólida, sino incluso la atmósfera, océanos, etc. Y bueno, pues efectivamente, en el clima afecta, digamos, los ciclos solares y los ciclos de las manchas solares, que tienen diferentes frecuencias y que se miden en miles de años, incluso decenas de miles de años. ¿De acuerdo? Eso es cierto. También la geometría Sol-Tierra. La Tierra y el Sol rotan los dos alrededor del mismo punto, aunque en el bachillerato se explica de otra forma. Rotan los dos alrededor del centro de masas de los dos. Lo que pasa es que el Sol es tan grande, que el centro de masas del Sol y la Tierra está prácticamente en el centro del Sol. Y por eso se dice que la Tierra rota alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Pero en una discusión más afinada, en la geometría del Sol y en la geometría, digamos, la Tierra describe una elipse y esa elipse sufre, digamos, alteraciones. También de acuerdo con unos ciclos que se miden en miles a decenas de miles de años. Luego, en los periodos que nos preocupan del cambio climático, estos factores se mantienen prácticamente constantes, aunque sea cierto, radicalmente cierto, que la geometría del Sol-Tierra afecta a la temperatura de la Tierra y la radiación solar también. Después vamos a ver algún ejemplo. Bueno, pero ya tenemos dos factores de fuera de la Tierra, pero dentro de la Tierra tenemos emisiones volcánicas, la orogenia,
la altitud, esto es evidente. No es lo mismo vivir en el paralelo 20 que en el paralelo 60 o 70. La altitud es la altitud con respecto al nivel del mar. Por ejemplo, latitud, pues Lisboa y Madrid están a la misma latitud prácticamente. El clima de Lisboa y el clima de Madrid son muy distintos. En parte afecta la altitud, pero en parte afecta la continentalidad. Lisboa está cerca del mar, la continentalidad. ¿A qué distancia estamos de los mares? Las corrientes oceánicas, el intercambio de calor, atmósfera-océanos, el efecto invernadero. Aquí, digamos, hay unos factores, que son estos de aquí, son las actividades humanas, el efecto invernadero, la reflectividad atmosférica, que es resultado de la actividad humana, de la generación de polvo, geles, etc. La reflectividad del terreno y la continentalidad, distancia de un lugar a los mares, a los océanos. Estos factores pueden variar, pero como os podéis imaginar, la altitud no va a cambiar. Puede cambiar 1 milímetro cada 1000 años. Bien. Este es el clima, ya vimos. El clima es la media del tiempo a lo largo de 30 años, pero el clima define y condiciona el tiempo. En un clima árido lo que esperamos es que llueva poco, que es el tiempo. No entro aquí porque lo vamos a ver ahora. Hay un elemento muy interesante que es el albedo. El albedo es la proporción, la proporción, veis aquí, es una proporción, un porcentaje de la luz que recibimos del Sol y que la Tierra antes y de forma independiente del efecto invernadero lo refleja, pero lo refleja como un espejo. Bien, pues hay un efecto que es el efecto, digamos, de albedo, y digamos, el hielo actúa como un espejo, es uno de los espejos naturales, se entiende, que tiene un efecto de albedo mayor. De hecho, el hielo prístino, o sea, no un hielo viejo ya de años que esté lleno de hollín, etcétera, llega a reflejar hasta el 80% de la energía que recibe. Si en la Tierra se funden los hielos, el efecto de albedo disminuye, con lo cual hay un calentamiento adicional al del efecto invernadero. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el punto 2. Vamos a ver. ¿Por qué es tan difícil predecir el tiempo? ¿O se os ocurre alguna idea? Es una pregunta, ahora lo vamos a ver en detalle. Yo recomiendo especialmente en un nivel del bachillerato. Este es un libro magnífico. Este es un libro, yo lo he comprado, no lo he traído por no... vale 14 euros o 18 euros, y es del CSIC, es de un par de profesores, y bueno, la verdad es que es francamente interesante. Ahora, para abordar el tema de las leyes del caos, hablamos del caos. Ilya Prigogine es un premio Nobel de Química de los años 70. Ya falleció, pero es una persona muy conocida en España porque daba cursos en la Universidad de Verano del Escorial y trajo estas ideas. Esta es una edición antigua de los libros suyos. Se puede seguir comprando los libros estos, están, digamos, de segunda mano, de viejo, o lo que sea, ¿no? Entonces, este es un libro para una introducción, fácilmente se entiende perfectamente todo, y este, sin embargo, ya es de más profundidad. Bien, estamos hablando de la predicción del tiempo, ¿verdad? Bueno, pues en la física de forma independiente los físicos han ido desarrollando
teorías, y como veíamos en la vez anterior, teorías y las han plasmado en grandes sistemas matemáticos, ecuaciones diferenciales, que son las que gobiernan los procesos del tiempo, o en último término del clima, que son la convección, la transmisión del calor, etc. Bien, hay un par de ejemplos, pero bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes, esto a los estudiantes les hace temblar, porque son cosas ya muy complejas, ¿verdad?, de la dinámica de fluidos. Las soluciones de estos sistemas de ecuaciones diferenciales tienen una particularidad, que en periodos de tiempo relativamente cortos dejan de funcionar. O sea, las ecuaciones tienen soluciones, y las soluciones son numéricas. Pues, por ejemplo, la presión, la temperatura, y te dicen, en el tiempo lo vemos, ¿verdad? Va a hacer tantos grados mañana. Y a eso se llega, y daros cuenta que la predicción es más bien cálculo. No son cuatro señores que dicen, bueno, ¿y qué ponemos para mañana? Siempre hay algo de eso, ¿verdad? Pero se basa fundamentalmente en que hay unas ecuaciones, en un sistema muy complejo de ecuaciones, que son las que gobiernan los fenómenos físicos, y de acuerdo con esos fenómenos, mañana en tal sitio va a hacer este tiempo, esta temperatura. Pero claro, ¿pasa mañana? Pues todavía nos podemos fiar, pero ya dentro de 3 días ya las soluciones que obtengamos ya no valen. Y entonces a alguien se le podría ocurrir que el tiempo funciona como una máquina de lotería, como si fuese un proceso al azar, ¿de acuerdo? Pero el tiempo no funciona como una partida de dados, no hay azar. Hay algo mucho más complejo, que se llama el caos determinista. Es determinista en el sentido que está gobernado por ecuaciones matemáticas y no fallan. Pero claro, la naturaleza no es azar, sino que en unos pocos días invalida el cálculo. Hay un artículo muy interesante, digamos, está en castellano, que si no queréis comprar ninguno de los libros, aquí lo tenéis también. Es de un nivel bastante alto y se entiende muy bien. Esta cuestión del azar y el caos determinista en sí mismo es un tema de gran interés, es, digamos, hasta estéticamente muy bonito, muy atractivo, pero no vamos a entrar más, ¿eh? Yo os recomiendo, total por 4 euros que valen los libros, sobre todo el del CSIC, si lo pides, lo tienes en tu casa, y es una lectura muy agradable, muy amena. Bien, para que veáis lo que ocurre. Este es un ejemplo que vamos a verlo. Esto es un péndulo doble, es un péndulo colgado de otro. Este es un péndulo, el péndulo que está, este es el punto fijo clavado en la pared, es un péndulo, y el otro péndulo es este de aquí, que cuelga de este de aquí, ¿de acuerdo? Entre los dos hay una diferencia al inicio muy pequeña, ¿eh? Es un píxel en la pantalla, y vais a ver cómo este aquí. Bueno, casi, vamos a darle un poquito más, ¿eh? Voy a ver para que veáis. Le damos un poquito más de recorrido. ¿Veis cómo cambia la trayectoria? Hasta aquí da la sensación de que va a ir, pero aquí ya es donde se produce el gran conflicto. Aquí
incluso hace así, y es que aquí no ni llega. ¿De acuerdo? La diferencia de inicio está aquí. No sé si lo veis desde ahí. Aquí hay un píxel de diferencia. Luego, al principio sí que se parece, todo esto de aquí se parece, pero aquí ya la cola, digo, el pico es mucho más bajo. Aquí hace así, aquí hace así, y aquí, sin embargo, hace otra cosa distinta. ¿De acuerdo? La matemática es la misma. Lo que ocurre es que hay una diferencia tan pequeña, y el sistema está amplificando esa diferencia. Y la información se va perdiendo. Según generas información, la pierdes. Hay otros ejemplos, como este, por ejemplo. Habéis oído hablar del efecto mariposa, ¿verdad? ¿A qué os recuerda? ¿A qué animal os recuerda esto de aquí? Las alas de una mariposa. El matemático tenía imaginación poética y entonces le da nombre. Pero bueno, no entro para no perder tiempo. Es otro estudio, digamos, de dos cosas que comienzan muy cerquita y al final van, digamos, por caminos distintos. Esta es una experiencia mía en una playa. Sabéis que en las olas se pueden predecir, en la baja mar y sobre todo en la alta mar, se pueden predecir con segundos, bueno, con minutos de precisión. Sin embargo, en el mar actúan más que las mareas, actúan los vientos, y los vientos con su consecuencia lógica las olas. Luego estoy en la playa, a ver si funciona. Estoy en la playa y ¿dónde pongo la toalla? Porque yo estoy viendo, vamos a ver. ¿Dónde pongo la toalla? Donde no llegue el agua, ¿verdad? ¿De acuerdo? Donde no llegue el agua. Pues me pregunto, ¿sube la marea o baja? Y vuelvo a repetir, las tablas de mareas se van, bueno, hay mucho ruido. Esta es una piedra que hace, digamos, como referencia. Punto fijo en la playa. Yo diría que parece que está bajando, ¿verdad? Se oye un ruido fuerte del agua. Está bajando. Yo juraría que está bajando. Puede estar bajando, pero la verdad es que... Bien, pues esto... cerramos aquí. La marea se predice en la alta mar y el proceso de subida del nivel del mar con mucha precisión. Desde el siglo XIX
Hay máquinas en los observatorios del clima, en las costas, en las capitales del norte, en San Sebastián, en sitios, tienen máquinas todavía como si fuese un museo. Pero claro que el mar es más complejo, entonces el viento se interfiere con la marea y donde vamos a poner la toalla vemos que llega el agua. Hay fenómenos en el clima que también actúan de forma global. Son locales, bueno, son de escala intermedia. Esto es lo que se llama el fenómeno ENSO, es la oscilación del Pacífico Sur. Y veis aquí la costa sur de América, la costa, digamos, de Australia, y entre ambos, un poco más al norte, hay una corriente de agua superficial. Y depende de si esta corriente se dirige de América hacia Australia, ¿no?, o hacia Asia, o en sentido contrario, para que haya fenómenos climatológicos extremos en el resto del mundo. De esto se habla muchísimo, el niño y la niña. El niño y la niña, el niño, en origen, porque esto se descubre en Perú. Sabéis que hay digamos, viven de la pesca, y el niño recibe el nombre de Niño Jesús, porque este fenómeno se da del enfriamiento de las aguas hacia Navidad. Y se repite de forma no regular, y va alternándose, pero tampoco es muy exacto, ¿verdad? Bueno, pues entonces es un fenómeno que afecta a la corriente superficial. En el caso de la situación normal, hay un movimiento superficial del agua que eleva el nivel del agua, medio metro, cosas así, y la termoclina, que es la superficie que separa agua abisal, el agua abisal, y hay una, digamos, no creáis que estoy hablando de miles de metros de profundidad, sino cientos de metros de profundidad, nada más. Ahí se produce un cambio de temperatura muy marcado. De la termoclina hacia la superficie, el agua tiende a estar más caliente, mucho más caliente que la termoclina hacia abajo. En situación normal, pues tiene esta forma. Ahora, en el niño hay una corriente en este sentido, como veíamos antes, hacia América. Y la termoclina, que aquí vemos que llega prácticamente hasta la superficie, y por lo tanto el agua fría llega aquí arriba, en el niño todo esto baja unas decenas de metros, como máximo 100 metros. Y la niña es al revés, la corriente, en vez de ir hasta América, va en sentido contrario, y la termoclina vuelve a subir otra vez hacia arriba. Bueno, pues esto lo muestro porque a esas ecuaciones diferenciales con las que calculamos el tiempo, hay que sumar todo este fenómeno tan complejo. Eso a los ordenadores parece que les cuesta, porque si la predicción la necesitamos para 24 horas, todavía va bien, y 48 horas también, pero ya más de 3 días. Y no es el único fenómeno que opera, digamos, tiene un origen local o mesoescala, que se dice, ¿verdad? No es en toda la Tierra, es en la zona del Pacífico. Bien, el tiempo es determinista, está gobernado por ecuaciones, pero no es predecible de forma precisa para periodos de cierta longitud. Solo podemos conocer el tiempo futuro de forma imprecisa, estadística, valores medios y relacionados siempre con una cierta probabilidad. El tiempo, hombre, no lo dicen así exactamente, pero con el 80% de probabilidad mañana la temperatura va a subir o va a bajar. No se llega en la televisión a utilizar esa, pero subyace el concepto. Siempre estamos manejando probabilidades. Y por lo tanto no hay certeza absoluta en la relación causa-efecto. Las causas pueden ser remotas, o de hecho son remotas. En el espacio, el Pacífico Sur está pues como a 8.000 kilómetros de aquí del
y en el tiempo, porque un fenómeno de estos puede estar actuando durante meses y meses y meses. Bien, a pesar de todo eso, hay todo un esfuerzo en la predicción del tiempo, y nada más. Y la predicción no es cosa baladí, es, digamos, es cálculo. Y de hecho, son los sistemas probablemente más complejos, hasta la inteligencia artificial, es lo más complejo que se ha hecho en informática. Se basa en una red extensa de toma de datos, no solamente es calcular sobre qué, sobre datos. Los modelos matemáticos son esas ecuaciones que decimos que plasman en matemáticas los fenómenos de la naturaleza. Y los medios informáticos son muy avanzados. No quiero enredarme ahora con la importancia de la predicción del tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a entrar ya más en lo que es materia propia del seminario de hoy, el calentamiento global. Y para empezar, ya en el seminario anterior dimos algunas evidencias del calentamiento. Ahora vamos a ver más evidencias. Y no solamente vamos a ver evidencias, sino vamos a ver alguna predicción. Bueno, esto no, realmente el punto 4 no tiene contenido, ¿no? Es simplemente, perdonad. ¿Qué evidencias hay? Bueno, esta ya la vimos en la jornada anterior. La evidencia es la subida de temperatura en unos 100 y pico años, 140 años, de 1880 al 2023. Aquí traigo a colación el fenómeno ENSO, o sea, el niño y la niña, porque realmente afectan al clima, pero yo diría que afectan poquísimo, porque hay muchos niños, por ejemplo, pero este niño que afecta aquí, por ejemplo, aquí hay un descenso de temperatura y hubo un periodo largo de la situación de la niña, que enfría la atmósfera global. Bueno, parece ser que sí, pero por ejemplo, el niño más intenso del siglo pues produce un aumento de temperatura muy modesto. Porque aquí lo que opera de verdad, la escala en la que estamos moviéndonos, no es la escala de un año, es la escala de muchos años. Y lo que quiero que veáis es que estas fluctuaciones son aleatorias, pero que por debajo de esa aleatoriedad anual hay algo que está operando y que hace que la temperatura media vaya subiendo hasta aquí. Como vimos en la jornada anterior, no ha habido aquí, en estos últimos años, ninguna temperatura media global comparable con las que había por aquí. Estamos siempre muy por encima. Y viceversa, en esta época no se dio ninguna temperatura media global que sea comparable con estas de aquí. Nos separan siempre del orden de 1 grado de temperatura. A pesar de que ya en aquellos años, en el año 1883, explota el Krakatoa, y emite grandes volúmenes de aerosoles. Esto supone un calentamiento atmosférico. ¿Por qué? Porque esos gases, geles y gases, hacen, digamos, de freno a la radiación que emite la Tierra. Y por lo tanto tendría que haberse producido un enfriamiento. No, perdón, esto genera un calentamiento. Eso y está aquí, está muy por debajo de lo que tenemos ahora.
Los datos indican que el calentamiento global, fundamentalmente, una proporción muy alta, se están dando por el círculo polar ártico y más allá. Y se calienta entre 2 y 3 veces más que el resto del planeta. Veis aquí el perfil de la costa del norte de Suecia, Noruega, toda, digamos, Rusia y Siberia, todo, digamos, el norte del Canadá, Groenlandia. Bueno, pues aquí es donde se ve precisamente que el calentamiento se está concentrando en esta zona de aquí. Aparte de esto, aumenta la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, olas de calor y, digamos, que van alternadas o se van olas de calor con episodios de lluvias torrenciales, etc. Aquí, por ejemplo, hay otra evidencia del clima, que esta la proporciona AEMET, y son olas de calor desde el año 1975 hasta el 2023. Y aquí hay 3 cosas, son número de episodios de olas de calor, número de días que ha tenido la ola y la duración máxima. Aquí, por ejemplo, tenemos estos son el número de días, hay hasta de 40 días. El año 2022 ha habido una ola de calor en España, esto es España, que ha durado 40 días. Hay el número de episodios, lo tenéis aquí abajo, es azul claro, y hombre, pues tenemos 4 episodios de esa magnitud, de muchos días. Y después, la duración máxima, estos son, número de días entre olas de calor, o sea, son 40 días entre 4 episodios de ola de calor, han generado 40 días de olas de calor y la duración máxima de uno de ellos ha sido de 18 días. No sé si veis que estamos viendo el número de episodios, el número de días que alcanzan la suma de los episodios, y de esos episodios, ¿cuál es el más alto? Aquí pues, lo tenemos. El año 2015 o el 2017 hubo 5 olas de calor. Está aquí. El total de días de calor fue de 25 días. Y el día que más, la ola que más duró fueron unos 8 o 9 días. Sin embargo, aquí, el año 91 hubo una cosa rara, pero bueno, veis que hubo 4 olas de calor por un total de 22 días y el que más duró fue 7 días, 8 días. De esta forma se ve claramente que hay una acumulación de olas de calor en España. Son datos de AEMET. Esto no lo vamos a ver. Una evidencia climática son los fenómenos extremos. Las olas de frío, por ejemplo. Frío injustificado. Hay la atmósfera, no va, digamos, va arrastrada por la rotación de la Tierra, pero hay unas corrientes de aire que se llaman circumpolares, que están funcionando a latitudes altas, normalmente un poco más abajo del círculo polar, un poco más arriba. Bien, estas corrientes no son uniformes, están formadas como una especie, digamos, de corrientes más pequeñas, ¿verdad? Como si fuese un tejido. Y tenemos la célula polar, la célula de Ferrel y la célula de Hadley. Entre el ecuador y el polo norte hay 4 celdas, digamos, de rotación de la atmósfera como un todo. Pero las celdas altas por encima, por la celda polar, por encima del 60 grados norte,
en ciertas circunstancias se rompen, en el sentido de que dejan de tener una forma aproximadamente circular y pueden formar unas corrientes que llegan prácticamente hasta el paralelo 30 o el paralelo 20 y tantos, muy al sur. Y lógicamente traen el aire frío de estas alturas, de estas latitudes. Y duran unos cuantos días y vuelven a subir. ¿Qué ocurre? Que el aire que se embolsa aquí, en esta zona de aquí, es mucho más fría de la que le corresponde por su latitud. Y se generan esos fenómenos que son muy difíciles de predecir. No sé si veis, es una causa frecuente de efectos climatológicos totalmente inesperados, incalculables. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer ver unas predicciones. Claro, el clima depende en gran medida de las medidas que se tomen para corregir los gases de efecto invernadero. Hasta ahora hemos hablado del clima como algo que los gases de efecto invernadero influyen sobre la temperatura media, pero no hemos visto mucho más allá en profundidad. Ya de entrada, lo que sabemos, los acuerdos internacionales de emisiones, por ejemplo, con las políticas actuales, y actuales significa de ahora, de este momento, estamos aquí en el año 2020 y tantos, estamos aquí, no aquí, sino aquí. Con esas políticas que son, por ejemplo, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Glasgow, etc., la temperatura va a oscilar entre 2,7 y 3,1 grados, temperatura global de la Tierra. En el año 2100. ¿De acuerdo? Hay otra curva más optimista. Si, aparte de las políticas que se están siguiendo, cada país ha puesto objetivos de reducción y se cumplen los objetivos de forma efectiva, la temperatura global va a alcanzar 2,6 grados. ¿Por encima de qué? De la temperatura preindustrial. Tened en cuenta que nos hemos comido ya 1 grado o 1,2 grados. 2023 acaba ya en 1, y algo, ¿verdad? Luego, esto no es ningún disparate. Quiero decir, es un disparate porque con 1 grado ya estamos viendo efectos serios en el clima. Si le sumamos otro grado por encima, no sé si... Después, hay otros objetivos que han salido recientemente. Las Naciones Unidas trabajan en el sentido de, veis, aquí no se pone ni París, ni Kioto, ni nada, sino simplemente hay unos objetivos que se consideran optimistas, ¿verdad? Es el net cero, los objetivos de no emitir nada que la naturaleza no pueda absorber. Y de hecho, hablaremos en su día los planes que tiene España y que tiene la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, y se basan en esta asunción. España en particular y Europa en general van a luchar por tener emisiones neutras, ser neutras en emisiones. Se emitirá lo que la naturaleza pueda absorber, pero con esas condiciones todavía vamos a tener 2,1 grados por encima de la era preindustrial. Y os preguntaréis, yo me lo pregunto, ¿cómo es posible si hacemos una reducción tan grande de emisiones, todavía vamos a tener 2 grados por encima
que es prácticamente 1 grado por encima de lo que hemos conseguido este año. Lo que os dije la vez anterior, los gases de efecto invernadero están en la atmósfera hasta 1000 años, hasta 10.000 años. Lo que tenemos de calentamiento global no son las emisiones de este año o del anterior, son lo que se lleva emitiendo desde el siglo XVIII. Más el efecto acumulativo del mar, que también... Pues también, sí, pero... Eso da mucho calor. Sí, pero eso es conservar el calor. Esto es efecto invernadero. La energía que despide la Tierra, que te la frenan los gases. Son gases que llevan ahí muchísimo tiempo y que no se pueden quitar. Por eso hay objetivos de llegar hasta 1,3 grados, pero es lo de siempre. Bien, vamos a ver. Esto es más o menos lo mismo. Esto es verlo desde el punto de vista un poco más político. Este es un trabajo de la agencia inglesa, de la... ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Es el AEMET inglés. Y bueno, pues si la temperatura, si la reducción de esto es, daros cuenta que estoy hablando del 2010, si en 2010, que es hace 13 años, se hubiesen iniciado las acciones, pero de forma efectiva, de forma decidida, las emisiones de efecto invernadero se podían reducir un 47% en el 2100, el 47% menos. Pero incluso así, la temperatura en ese año sería 2,1 a 2,8. ¿Estáis viendo? O sea, nos movemos en un rango de temperaturas de 2,5 grados. Si hubiésemos empezado en el año 2010, hace 13 años. Pero bueno, y así llegamos, qué sé yo, la reacción tardía y lenta, es como se ha empezado, tardía y lenta, en el año 2030. Bueno, pues en el año 2100 las emisiones aumentan el 76% y la temperatura en el año 2100 va a ser de 4 a 5 grados, de 4 a 5 grados por encima de la temperatura preindustrial. Y si no se hace nada, la temperatura va a alcanzar de 5,5 a 7 grados. Esto es, digamos, un poquito exagerado, porque de verdad que estamos más cerca de aquí que de aquí. La verdad es que ahora lo vamos a ver, las emisiones, ya en la próxima sesión, la semana que viene, vamos a ver las emisiones de verdad, medidas con garantía, etcétera, y se están reduciendo de forma muy notable. Pero esto fue un toque de atención tremendo, porque efectivamente es inimaginable vivir en Madrid con 4 o 5 grados por encima de la temperatura. Tremendo. Bueno, entonces, sí. Bien. Las predicciones sobre el clima, las predicciones climáticas, ahora estamos hablando de España, no hablamos de la Tierra, de todos los países, hablamos de España. Lo que es previsible es un agotamiento de las reservas de agua subterránea, un agotamiento progresivo. Yo el año pasado hice una afirmación que alguno de los que asistió al seminario vio que había una pequeña discusión con una persona, un asistente, y nos decía que había una gran cantidad de agua subterránea, y efectivamente la hay. Son 20 veces más que el agua superficial. Agua superficial, no los mares, sino agua, digamos, de ríos, embalses, esas reservas superficiales. El agua subterránea es mucho más abundante, pero como todo tiene su trampa. Esas aguas son reserva porque se generan por la acumulación de las aguas
de las lluvias y el deshielo y la función de la nieve. Luego son reservas que no podemos extraerlas todo lo que nos dé la gana. Y estamos viendo aquí, del año 1900 al año 2000, un enorme aumento de las extracciones del agua subterránea. Y veis que, sobre todo, fundamentalmente hasta el año 2020, el factor importante es el uso agrícola. Y después tenemos el uso industrial, que está por aquí abajo, el uso municipal, que también tiene importancia, y los embalses, donde está el agua. El agua que se extrae para embalsar. Pero bueno, esta es una cosa que nos hace ver que nos concentramos en la temperatura, y nos concentramos en el efecto invernadero. Está muy bien, es fundamental, ¿verdad? Pero es que estamos haciendo, entre las muchas agresiones al medio ambiente, una de las importantes es esta, es el agotamiento del agua subterránea. No dejamos que el agua se filtra, llega a los depósitos, digamos, son las zonas de depósito de las aguas subterráneas, pero si estamos extrayendo de una forma desproporcionada. Pero es que eso va unido y en paralelo con una reducción de las aportaciones. Estos son las lluvias, nieve, etc. Lluvia y nieve fundamentalmente. Y esto es en España y va, digamos, por cuencas. Y tenemos la cuenca sur, o la cuenca Guadalajara 1, etcétera, etcétera. Y tenemos dos escenarios. Esto ya lo vimos el año pasado. El escenario 1 es un aumento de 1 grado de la temperatura, sin cambiar las precipitaciones. Sin embargo, el escenario 2 es aumento de 1 grado en la temperatura media de España y una disminución de las lluvias. Pero es que esto ahora se apoya, estas son la tendencia y las anomalías. Anomalía es sencillamente las diferencias entre una recta de ajuste y los valores medidos. Y esto va desde el año 1900, es que no sé si se ve bien, se ve mal las escalas, desde el año 1979 hasta el 2022. Y la recta de ajuste de los valores empieza aquí en 481 y acaba en 425. Es una reducción constante, permanente, que acaba aquí. ¿De acuerdo? Y estos son, digamos, las precipitaciones media anual en España. Luego, a que extraemos mucho del subsuelo, se suma el problema de que llueve cada vez menos. Y la predicción que hace un organismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, estos son incremento de temperatura y estos son, digamos, cambio de la precipitación, ¿verdad? Las lluvias o nieve. Y bueno, veis que en cuanto a temperatura, pues esto es junio, julio y agosto, y esto es diciembre, enero y febrero. Bueno, pues hay un calentamiento leve del orden de son 3 grados, ¿no? Pero las precipitaciones, diciembre, enero, febrero, y son en general una reducción de precipitaciones. Hay zonas de España donde no va a cambiar, pero hay zonas en las que va a reducirse. Y después, en verano, es cuando se reducen las lluvias. Bueno, vamos a entrar ahora en un campo complementario. Aquí hablamos del clima, temperaturas, lluvias.
Y después cosas complementarias como son la extracción, que lo puede agravar todavía más. Vamos a hablar un poco sobre la geofísica. Perdón, ¿aquí? Está aquí. Nosotros estamos emitiendo gases de efecto invernadero. En el año 60 teníamos 400 kilogramos de CO2 de cada una tonelada métrica de las emisiones. En la atmósfera quedan 400 kilos, un poco menos de la mitad. El resto queda en la tierra y en los vegetales y en los mares. En la atmósfera un poco menos de la mitad. Lo vimos en la vez anterior. Sin embargo, en el año 2006 ya no son 400, ya quedan 450. Esto va en línea con lo que estamos viendo. Aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurre con la parte esta de los gases de efecto invernadero, del CO2 en concreto, que se queda almacenada en las aguas? Automáticamente se disuelve en el agua, da reacción ácida, se forma ácido carbónico, ¿verdad? Eso reduce la capacidad de absorción de CO2. Pero ¿qué ocurre? Que eso lo que hace es acidifica las aguas. El pH, no lo miréis con mucha cosa porque el pH engaña mucho, es un logaritmo, ¿verdad? Ver más bien la concentración de hidrógeno, de iones de hidrógeno. Es lo mismo, pero realmente aquí, fijaros, desde el año, el pH de 8,2 ahora ha caído a 7,82. Y dices, hombre, eso no es mucho, ¿verdad? Pero fijaros, si consideramos el cero, porque no había contaminación por gases de efecto invernadero, ahora tenemos un 126,5 de acidez, mayor que en la época preindustrial. Esta diferencia pequeña es un 126,5. Os aviso porque cuando se ve el pH hay que tentarse la ropa porque es un logaritmo. Y la escala engaña mucho. ¿Qué ocurre con el ácido de las aguas? Bueno, en el mar, la cadena trófica de los animales, de los peces fundamentales, comienza en animales microscópicos, pero que tienen un exoesqueleto, de carbonato cálcico. Luego, el krill. Bueno, pues esos pequeños animalitos tienen, digamos, la vida amenazada porque no van a poder crear el exoesqueleto y no van a poder vivir de una forma normal. No sé si queda claro. ¿Qué ocurre? Que la cadena trófica afecta hasta el atún y lo que comemos, ¿no? Todos los peces que comemos, el pez pequeño es alimento del grande, ¿verdad? Pero así llegamos hasta los animales estos que van a sufrir. ¿Qué ocurre? Que ya se está viendo, pero bueno, yo aquí no traigo datos, pero sí que es lógico que haya una desaparición de especies. Evidencias geofísicas y la fusión del hielo. Hombre, aquí no se ve muy bien, pero esto es el año 2007 y esto es 2016. Del 2007 al 2016 es que es difícil encontrar un mapa donde se pueda ver todo, pero veis aquí, esto es Alaska y esto es Alaska. Entonces, eso ya os da una idea del tamaño. Esto es en septiembre del 2007 y esto es septiembre del año 2016. Es más o menos la misma época del año, separados por 9 años. Y entonces, aquí ha habido, parece que hay un poquito más de hielo, pero esto de aquí ha desaparecido.
Y bueno, pues aquí también ha desaparecido parte, el hielo que está sobre la propia costa, aquí ha desaparecido parte de esto de aquí. Bueno, pues esta es una tendencia que de mantenerse en unos años en el polo no habrá una cantidad significativa de hielo. Y es un elemento más que se suma a esa agresión que hacemos a la naturaleza. Y hay muchas empresas que se frotan las manos porque en esta zona ya se ha explorado y hay, digamos, reservas de combustibles fósiles, de petróleo y gas. ¿Veis la paradoja? Bien. Hay otra evidencia de esta geofísica, ¿verdad? El permafrost es una capa inmensa, un trozo muy grande de la corteza. Es toda la costa de Siberia, pero bueno, esto tiene cientos de kilómetros de espesor. Y hay permafrost en el norte de Canadá y en Alaska. Y se está fundiendo. Lleva fundido decenas de miles de años, desde la última glaciación, y se está fundiendo. Hay efectos, digamos, que no son preocupantes, porque hay muchas infraestructuras de tipo industrial, en este caso son las torres de tendido eléctrico, que al fundirse el permafrost pierden estabilidad. Bueno, pues hay soluciones, pero lo que de verdad es preocupante, en presencia de oxígeno se formará CO2, pero en ausencia de oxígeno se formará metano, CH4. En cualquiera de los dos casos son gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Y esa es la situación. Se está fundiendo. No traigo aquí las fotos que hay en las revistas y en internet, son espectaculares. Las casas, que se hicieron casas en la costa, y las casas ya se las llevó el río, ¿verdad? Porque ya no tienen, digamos, estabilidad y se hunden las propias casas. Y este efecto, digamos, de la degradación del permafrost al fundirse, pues obviamente entra en contacto lo que está congelado, mientras estuvo congelado, reaccionaba muy poco con el oxígeno, pero en presencia de oxígeno y a temperaturas por encima de 0 grados se forma CO2. Aquí tenéis un ejemplo de una casa que está medio hundida. Pero lo que me gustaría que vieseis es que la fusión del permafrost y la descomposición del permafrost es irreversible. Es irreversible. Porque no vamos a volver nunca, espero yo, a una época glacial para fundir la Tierra y metros de profundidad hasta la congelación. No sé si veis el peligro. El peligro lo podemos, digamos, a base de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar la temperatura máxima o la temperatura global. Pero la fusión del permafrost, el permafrost no puede volver a congelarse. Se puede congelar una capa, digamos, de unos milímetros en superficie. Lo que estamos viendo en el permafrost es un clima muy anterior a la presencia de seres humanos en la Tierra. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es irreversible. O sea, bueno, estos son ejemplos de fusión de los hielos de los glaciares. No entro mucho en detalle porque esto lo podéis ver en internet. Ahora sí, hay una reflexión de esta fusión que después la vamos a ver. Por ejemplo, esta es la reducción del equilibrio, digamos, entre hielo, nieve y hielo que se acumula en los glaciares, y veis que desde el año 1945 tiene una tendencia a la reducción, con una aceleración a partir de los años 80. Aquí la curva tiene esta tendencia. Es
decir, los glaciares se están fundiendo, sí, de acuerdo, pero hay un momento en que se acelera la pérdida de masa. Bueno, para que veáis los equivalentes en metros de agua, esto, el aumento, todo ese agua, os lo digo ya, vamos a ver. Se comporta igual el agua marina, perdón, el hielo marino. El hielo marino es hielo que está en el mar. Y hay hielo que no es marino, que está en tierra. Son, por ejemplo, sobre la Antártida, hay cantidades de hielo gigantescas, con espesores de hasta 3 y 4 kilómetros de hielo. En Groenlandia, en la costa de Groenlandia, hay hielo marino, pero dentro de la isla de Groenlandia hay grandes reservas de hielo acumulado. Tiene el mismo efecto la fusión del hielo marino que el hielo sobre tierra o sobre roca. Como el hielo ya está marino, ya está flotando, no sube el nivel del mar si se derrite por depósito. Porque Aceituno ha dado con la respuesta. El hielo marino está flotando y desplaza una cantidad de agua equivalente a su peso. Si se funde, no pasa nada, el nivel del mar apenas cambia. Sin embargo, todo el hielo que está en tierra, el de los glaciares, el de esas grandes masas de la Antártida, si se funde, añade volumen al agua de los mares, con la consiguiente subida del nivel de los mares. Y de ahí viene, es un elemento más de urgencia. Hay que parar el calentamiento, ¿verdad? Esta es una escala del 1900 hasta el 2020, pero esta va del 95, bueno, prácticamente es. Esta es la subida del nivel del mar. Y esto lo vemos, digamos, en una escala un poquito más larga. Y seguimos viendo, digamos, una escala más corta del año 95 hasta ahora, que seguimos en una tendencia creciente. La subida del nivel del mar tiene dos orígenes. Una es el calentamiento del agua marina. Como todo cuerpo, se dilata al aumentar la temperatura. Pero el otro factor importantísimo es el aporte de la fusión del hielo no marino, el hierro terrestre. Y por tanto, estos son en milímetros. De momento no parece mucho, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver aquí. En España, esto es España, ¿eh? Vamos a ver aquí. Después vuelvo atrás. En España, en el año 2050, estos son, digamos, zona de la costa. Vamos desde unos 200 milímetros, el año 2050. Estos son dentro de 30 años, 200 milímetros hasta 250, pero en el año 2080 vamos a ir desde unos 350 milímetros hasta medio metro. Y claro, esto tiene una interpretación tiene un aspecto que hay que resaltar. Y es que la costa no es un muro vertical de piedra. Las playas son un buen ejemplo. La playa tiene una inclinación de pocos grados. Luego, medio metro de subida del mar supone, pues, por ejemplo, 50 metros de ancho en la playa. Con el crecimiento que se está dando, con el aumento del nivel del mar que ya se está dando,
Ya en la costa del Mediterráneo hay varios ayuntamientos, lo decía la prensa estos días pasados y la televisión. Los ayuntamientos de algunas localidades de Cataluña están eliminando los paseos marítimos. Eliminan el paseo marítimo porque la playa ya no tiene sitio entre el mar y la pared del paseo marítimo. En la playa mar ya no hay playa. Luego se elimina el paseo marítimo, se hace una rampa y tal, pues para que la gente pueda gozar de la playa. O sea, no es en el año 2050 o 2080, es que hoy en día ya está ocurriendo. Y si a eso le sumamos los efectos, los sucesos extremos del clima, con vientos muy fuertes, oleaje muy fuerte, pues todo esto se complica de una forma tremenda. Esperar un poquito porque, bueno, aquí hemos terminado ya. El número de huracanes, bueno, pues tiene una evolución, pero estos son, digamos, este gráfico se refiere no solamente a España, son datos globales, y el año 2100, claro, lo que podemos esperar, estos son diferentes estudios, diferentes análisis, y vamos desde una subida, pero lo más probable es que suba de 0,40 a 0,60 y tantos. La conclusión estadística que se puede sacar en el año 2100, o si no queréis llegar tanto en el año 2050, pues vamos a estar desde 0,20 a 0,30. Y dices, hombre, es que no es mucho. Sí, pero si a eso le sumas que hay temporales violentos, que hay, digamos, lluvias torrenciales y que desaparece la playa. Este es un ejemplo de lo que podría ocurrir, pero claro, tener en cuenta que es una simulación, lo hace una web alemana, para subidas de un nivel de 1 metro. Pero claro, esta es la zona de China, sureste asiático, Cantón, Hong Kong, Macao y Foshan. Son ciudades de China muy importantes, y en las islas de Hong Kong, Macao, y veis que aquí todavía, en la actualidad, hay zonas, digamos, habitadas. Son ciudades extensas, extensísimas. Aquí viven unos 40 millones de personas. Es prácticamente la población española, un poquito menos. Sin embargo, el día que haya 1 metro más, aquí desaparece por completo bajo las aguas todo esto de aquí. Todo esto de aquí es agua. 1 metro hemos visto que es improbable, pero si sube la altura medio metro, pues habrá decenas de millones de personas que se tienen que mover. Esto lo hemos visto. Este es un tema que yo no pensaba desarrollarlo. La circulación termoalina, el calificativo alino, hace referencia a la sal. Luego hay una corriente de agua marina, en la que interviene la temperatura del agua marina y la concentración de sal. Luego, en el Atlántico hay una corriente de agua superficial que asciende hacia latitudes altas. Pierde temperatura, pierde calor por mezcla, por influencia, digamos, de la atmósfera a baja temperatura, y ese agua se hunde. El agua que se hunde retorna a latitudes mucho más bajas. Y entonces hacen la misma operación en el Pacífico. Bueno, pues la circulación termoalina, como habíamos hablado antes del efecto invernadero, me tenéis que perdonar que tenía que haber puesto estas dos cosas juntas, ¿verdad?
pero también tiene el mismo efecto de influir de una forma tremenda en el clima global. Hay una hipótesis y, digamos, esto yo lo he tomado, ya no sé, que esta circulación se puede ir ralentizando hasta el punto de que se pare. Si se llegase a parar, bueno, sin llegar a pararse, pero si se hace más lenta la circulación, vamos a encontrar temperaturas de hasta 7 grados por debajo de la temperatura actual en latitudes altas. Y sin embargo, un calentamiento de 1 a 2 grados en el hemisferio sur. Es un elemento que, puesto en paralelo con el Niño, en la oscilación del Pacífico Sur, son incógnitas que hay que estar vigilando porque... ¿Podría cumplirse esa hipótesis de... Hombre, es que... el hielo en la parte claro, de Europa otra vez? Bien, para España, el riesgo de desertización lo vamos a ver ahora. Esta es la tabla de la que sale el mapa. En España hay zonas que pueden desertizarse. Eso significa que no tiene vuelta de hoja. En el Sahara se puede llevar un camión con agua y riegas allí unos metros, allí no sale nada. Eso es piedra. Eso es lo que es desertificar el área, que no tiene vuelta atrás. No es que falte el agua, por supuesto que falta el agua, pero falta la vida. No hay gérmenes de nada. Por lo tanto, el riesgo es siempre con cierta probabilidad. El riesgo muy alto, tenemos aquí las zonas de color negro, de color rojo, y es como se sospechaba, ¿verdad? La parte esta del sureste de España. Bien. Bien, entonces hemos visto qué predicciones hay sobre la geofísica. Lo hemos visto, no hemos hecho ningún alto, la fusión del permafrost, subida del nivel del mar, estos fenómenos inesperados, la corriente termoalina, etc. Ahora, ¿qué evidencias y predicciones hay sobre la biosfera? Sobre animales, plantas. ¿Qué evidencias y predicciones? Bien, este está tomado de una publicación que lo tenemos aquí, se puede ver la publicación completa, pero yo he sacado solamente un esquema para orientarme, ¿verdad? Está Fernando Valladares. Bueno, pues hablamos de consecuencias ecológicas del calentamiento global, calentamiento climático. Y del año 50 al 2000 tenemos una afectación en la fenología de las plantas y en los animales. En las plantas, la salida de la hoja se adelanta de 1 a 4 semanas. La caída de la hoja se atrasa de 1 a 2 semanas y la floración se adelanta 1 semana. Y claro, esto hace que la estación de crecimiento se adelante unas 3 semanas, con la consecuencia de un incremento del secuestro de carbono por los vegetales y afecta a los ciclos globales del nitrógeno y del agua. ¿De acuerdo? Pero estos adelantos de la floración, atraso de la caída de la hoja y adelanto de la salida de la hoja, afecta a la fenología de los animales. Los animales, la cadena trófica, los animales comemos otros animales y vegetales, ¿no? La aparición y actividad de muchos animales se adelanta de 1 a 2 semanas, la migración se adelanta y se atrasa, ya no sigue el patrón habitual y por lo tanto los cazadores, la gente digamos que está más en contacto con los insectos,
que sirven en la cadena trófica como alimento a las aves, pues se encuentran totalmente desorientados. Porque se da mortandad en animales, en aves, porque no tienen alimento. Hay alteraciones en la sincronización en los niveles tróficos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Esto suena un poco a chino, ¿verdad? Alteraciones en la sincronización. Tienen que estar sincronizados, ¿verdad? Los ciclos. Porque cuando yo tengo hambre, tengo que tener comida. Si cuando tengo hambre, tengo comida. Si no tengo ninguna necesidad de comer, mucho me importa a mí que haya comida accesible. Lo importante es la sincronización. ¿De acuerdo? Este concepto es muy importante. Y alteraciones en la habilidad competitiva de las especies. Claro, hay especies que van a estar mucho más preparadas para los cambios. Y efectos impredecibles en la comunidad. Es impredecible lo que puede pasar. Bien, aquí vais a ver, esto es muy antiguo ya, pero sigue siendo una explicación plausible de lo que ocurre con la pérdida de sincronización. Hay una oruga que se llama Operoptera brumata, que es alimento de un pajarito que se llama el carbonero común. Las orugas, el pajarito se alimenta de las orugas. Y entonces, en 2004, el máximo de biomasa de orugas se daba 14 días antes que en 1980. En 2004 se ha adelantado, al tener más temperatura, ese proceso, la eclosión de las larvas es anterior, tiene más temperatura el aire, el animal se desarrolla a más velocidad y está, digamos, preparado para ser comido por los pájaros. Esto origina un adelanto de 14 días entre la fecha de máxima demanda del carbonero común y el máximo de biomasa disponible. Es decir, la fecha de eclosión del pájaro, estamos hablando en 1980 y lo vamos a comparar. La puesta era el 23 de abril en ambos casos, pero ahora la eclosión es el 15 de mayo y ahora es el 15 de mayo, sí, de las orugas. Pero aquí tenemos ahora que el máximo de biomasa se daba el 28 de mayo. El 28 de mayo queda aquí y por lo tanto los pájaros pueden comer. Sin embargo, ahora se adelanta del 28 de mayo y ya no lo tienes aquí. Es el 15 de mayo. Es que esto no lo veo bien porque se adelanta aquí y aquí no va a encontrar alimento. Esto no está bien dibujado, porque esto... ¿Te puedo comentar una cosa? Sí. No sé si será exactamente este efecto, pero me llamó la atención. Este sábado estuve en la sierra, sí. en la cumbre, íbamos, sí. había muchas orugas. Sí. Las orugas han salido porque llevamos un montón de tiempo. A más temperatura, ¿verdad? Y de pronto se han encontrado con una nevada inesperada y están, o sea, está desincronizado, ¿verdad? Es un buen ejemplo, sí. Esto lo quiero yo ver, pero la idea es esa, que al haberse adelantado el máximo de biomasa del 28 de mayo al 15 de mayo, hombre, aquí está claro, pero en el dibujo no está muy claro. Sí, sí, sí. Estaría aquí, coincide, pero esto... Sí, es la demanda, sí, pero la disponibilidad está corrida. Sí. Sí. Se ha movido, sí. Bueno, pues muchas gracias. Y este es el fenómeno que está detrás de muchos problemas que aparecen después, no se encuentra, este año hay pocos peces de esta especie, porque pensar que la naturaleza se organiza de forma espontánea por cadenas tróficas.
introduce una especie de orden y de jerarquía, y cualquier interrupción, cualquier cambio, pues supone que alguien no va a tener comida, ¿no? Bien, este es un estudio hecho con flores en Inglaterra, pero no tiene mucho interés, ¿eh? Es sencillamente un estudio hecho ya hace muchos años, y hay plantas que adelantan la floración, pero hay muchas que lo retrasan también. Pero bueno, esto es anecdótico. ¿Qué ocurre con la cubierta vegetal? El CO2 más abundante en la naturaleza, el CO2 lo aprovechan los vegetales para crecer. Y de hecho, este es uno de los factores que decíamos antes. En la sesión anterior hablábamos de que el CO2 ¿dónde va? ¿Dónde se acumula? La mitad en la atmósfera, pero después el 25% en la tierra. La tierra no solamente el suelo, vegetales, animales, etc. Por lo tanto, el aumento de CO2 de ese 25%, pues quizá 1% o 2% más, va a los vegetales. Y después hay una estimación de la pérdida, de la desaparición de especies con el aumento de temperatura. Y esto es una escala temporal, no, estos son el número de extinciones de especies, la extinción de una especie por cada 1000 años y por cada 1000 especies existentes. Entonces, hay una época, en el pasado remoto, en el registro fósil, se ve que hubo, digamos, extinciones de este orden entre 0, 1 y 1. Por cada 1000 especies de mamíferos, menos de uno extinguido por cada 1000 años. Sin embargo, en el pasado reciente, de las extinciones conocidas, pues vamos ya, esta es una escala logarítmica, ¿no? Que os decía, ojo con las diferencias, porque aquí estamos multiplicando por 10 y por 10, y aquí por 10, 10 por 10. Estos datos son 1000 veces, esto es 1000 veces más que esto de aquí. ¿De acuerdo? Y en el futuro, y de acuerdo con lo que sabemos del cambio climático, van a desaparecer de 1000 a 10.000 especies cada 1000 años, y por cada 1000 especies existentes. Es un panorama que no encuentro yo calificativos. ¿Qué hacer? Bien. Vamos a ver qué efectos tiene el cambio climático en la salud de las personas. De forma rápida, de forma sintética. Hay unos efectos directos y unos efectos indirectos. El efecto directo del calor y el frío. La ola de calor, el año 2003, hubo una ola de calor en verano y hubo 70.000 muertos más de lo habitual, media, en la Unión Europea. 70.000 muertos parece que es mucho, pero bueno, no es para tanto. Ahora, en los efectos indirectos hay alteración de los comportamientos, migraciones, tiempo al aire libre, agravamiento de la propagación de enfermedades transmitidas por vectores o alimentos y otros efectos como las inundaciones. ¿De acuerdo? Hay efectos directos y efectos indirectos. Y teniendo todo esto en cuenta, hay, por ejemplo, hay un aumento de la morbilidad y mortalidad por el propio calor. En Europa la mortalidad aumenta del 1 al 4% por cada grado de aumento de temperatura. Luego la mortalidad por el calor podría aumentar en 30.000 muertos ahora, en 2030.
y de 50.000 a 100.000 en la década del 2080, simplemente por el calor. Ahora, enfermedades producidas por los alimentos, hombre, pues se estima un número de muertos adicionales, podría hasta los 20.000 en la década del 2030 y 25.000 a 40.000 en la otra fecha. Pero claro, aquí no hay estimaciones de enfermedades transmitidas por vectores, problemas derivados del agua, calidad del aire, alérgenos aéreos. Ahora, por ejemplo, hay toda una epidemia de alergias. La gente ya de cierta edad como yo, para mí es un choque tremendo, ¿verdad? Me lo cuenta mi señora, yo ya, ¿verdad? Está ido a no sé dónde y que hay allí unos niños con unas alergias que no son intratables. Y después son las enfermedades nuevas o modificadas. Por ejemplo, ¿quién había oído hablar del dengue? Pero ahora lo tenemos en España. Dengue en España no había nunca. Eso es una... El mosquito tigre está en todos los Claro. Este es ya aquí datos. Impacto del cambio climático sobre la mortalidad, muertes por cada 100.000 personas. Y estos son datos de todo el mundo. El impacto del cambio climático en 2100. Y son estos de aquí. Clima cálido, clima moderado, el clima frío. En un clima frío también hay, digamos, un aumento de mortalidad, pero en un clima cálido es muchísimo más alto. Ahora, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades infecciosas y lesiones. Y esto es el año 2018. Estos son efectos en el año 2100 y estos, digamos, datos para el año 2018. El año 2018 va a haber un aumento de enfermedades cardiovasculares, del cáncer, y estos son muertes por cada 100.000 personas. Luego va a haber por cada 100.000 personas más de lo que ahora se da. Aquí van a ser 250 muertos más por cáncer. Aquí van a ser 125 más con enfermedades cardiovasculares, el corazón, por cánceres, enfermedades infecciosas y lesiones. Bueno, a ver, el número de fallecimientos por olas de calor. Las olas de calor generan mortalidad. La prensa se hace eco. Tantos muertos, se sobrecarga el sistema sanitario, no se puede atender de forma apropiada a las personas y hay muchísimos muertos. Son datos que se publican en Nature Medicine, y son mortalidad por enfermedades cardíacas en todas las edades. Y estos son, la línea negra son ambos sexos, hombres y mujeres y hombres, la azul. Y aquí lo tenemos, esto visto según rangos de edad, más de 80 años para ambos, los dos sexos, 80, 65, 80 y ya los más jóvenes. Pero veis que por olas de calor en el verano de 2022 en Europa ha habido un aumento enorme. Lo vamos a ver aquí, que tenemos la suma de personas de más de 80 años han sido de 5.000 o 7.000 muertos. Pero esto más es una cifra más de 65 a 79 que está aquí, pues son 1.000. Esta cifra, la global, es superior en un 41% al periodo 2015-2021, a la media del periodo 2015-2021. El año 2022 hay este aumento, un 41% más. Luego, el calor mata. El calor mata. Y para las personas que ya estamos por aquí arriba, pues estos son
todo esto se ve agravado por un hecho, de que con los cambios en el comportamiento inducidos por el aumento de la temperatura, hay cambios de todo tipo, pero hay un cambio que nosotros pensamos que es, digamos, saludable. Estamos más tiempo expuestos a las altas temperaturas, y no porque estemos trabajando en el campo, que eso sería malo, ¿no? Pensamos que si salimos y pasamos calor en la playa, bueno, eso no pasa nada. Pero aquí está The Lancet, es una revista médica inglesa, y fijaros que la línea esta que hay aquí horizontal es el promedio del año 86 al 2005. Estos son pues unos 20 años. Pero a partir del año 2010, bueno, ya en el 2010 hay un aumento enorme y estamos por aquí arriba. Son personas expuestas a altas temperaturas que ponen en riesgo su salud. Casos de antes no quiero ir al médico. Y después, lo que hablábamos del dengue, por ejemplo. El dengue lo transmiten dos especies de mosquitos. Y hay un mosquito que no se ve tan influido por el aumento de temperatura, pero el otro mosquito transmite mucho más. No sé si veis la diferencia. Esto es año por año, y con el aumento de la temperatura, estamos en el año 2000, y aquí prácticamente, pues bueno, sí hay alguna diferencia, pero incluso aquí estaba más alto el Aedes aegypti, y aquí, sin embargo, el que gana la carrera en los últimos años, pues en los últimos 15 años, es el Aedes albopictus. Es decir, el patógeno no cambia, lo que cambia es el vector. Y el vector, el mosquito, para ciertos rangos de temperatura es mucho más activo y contagia más. O sea, pica a más gente. Y además se distribuye más. Sí, efectivamente. Esos mosquitos que antes estaban en el Caribe y tal, Sí, y ahora los tenemos aquí. ahora los tenemos en el Mediterráneo. Bueno, pues, ahora, ¿qué efectos podemos encontrar en la sociedad y en la economía? En la economía y la sociedad en su conjunto y de forma muy global. No quiero entrar en detalles, porque esto os lo dejo para que lo veáis, pero hay un impacto demográfico. Disminuye la natalidad. Hay un aumento de conflictos en todas las escalas. Hay un aumento de la pobreza, pérdida de las costas, la salud, hemos visto ya el efecto, la alimentación. La alimentación global se hace más difícil, hay déficit de agua, aumenta el número de enfermedades de las propias plantas, aumento del ataque de los hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el acceso al agua potable se ve dificultado. Hay menos agua, llueve menos, hay que transigir, y entonces en esa transición tenemos este tipo de problemas. Todo esto, digamos, si hubiese un seminario sobre estos impactos en la sociedad, que yo creo que alguien lo está haciendo o debería hacerlo, sacan conclusiones numéricas. Y ahora es, digamos, una impresión que os transmito. Digamos, es un toque de atención. No nos tenemos que olvidar del acceso al agua potable, de la alimentación, pérdida de costas, etc. Esto ya el año pasado. Vamos a ver. Este es un estudio de un instituto americano, pero yo lo tomo de una revista que ha desaparecido, desgraciadamente. Y esta es la evolución, el cambio en porcentaje del PIB per cápita. Es país por país, bueno, este es el mundo, país por país, países pobres, países cálidos, países fríos, países ricos, y ahora una colección de países muy significativos como son Estados Unidos, China,
la Unión Europea, etc., India, Rusia. Daros cuenta que el año de referencia es el año 2014 y tenemos aquí que el PIB del mundo lo tomamos como cero. Pero si pasa el tiempo, el año 2014, el año 2100, si no se hace gran cosa, el PIB del mundo va a bajar un 7%. Si se cumplen, digamos, esto es, si se alcanzan los términos del Acuerdo de París, se bajaría pues como el 1%, que es tolerable, pero como no se van a alcanzar, pues más bien hay que pensar que vamos a perder un 6-7% del PIB global en el mundo entero. Pero lo que es chocante y lo que es preocupante es que los países ricos reproducen este modelo. El año 2100, si se cumplen los acuerdos de París y se cortan las emisiones, etcétera, etcétera, perderíamos, bueno, el 1%. Eso equivale a una crisis económica de un año. Pero si no se consigue, entramos en recesión profunda. Una bajada del PIB del 5% es una barbaridad. Los países pobres, pues paradójicamente, el modelo es muy similar. Con la diferencia que en los países pobres, si se cumplen los acuerdos de París, se van a ver beneficiados y va a haber un ligerísimo aumento del PIB hasta el año 2050. Después van a perder. Los países cálidos y los países fríos. Y dices, hombre, esto es prácticamente todos los países. La diferencia está en cada caso. Estados Unidos, si se alcanzan los acuerdos de París, cosa que Biden no lo niega, y los americanos, la población está reaccionando, pero quién sabe lo que va a pasar ahora con Trump, si sale elegido. ¿Quién lo sabe? Bueno, pues si no se cumplen, Estados Unidos perdería el 10% del PIB, que eso son una crisis durante 20 años. China no se vería tan afectada. Incluso le pasa lo que a los países pobres, que si se cumplen los acuerdos de París, se vería muy beneficiada, no muy, pero bueno, hasta 2050. La Unión Europea, si se cumple, pues apenas hay cambio, pero si no se cumple, vamos a perder un 4%. La India, fijaros que es muy sensible, y Rusia muy sensible, a la no consecución de los objetivos. Es un empobrecimiento todavía sobre la pobreza de la India. Y Rusia va a ir ganando PIB. Si se cumplen los objetivos, va ganando. No se mantiene con la Unión Europea, sino sale ganando. Bien, esta es una forma muy sintética de elucubrar con un concepto que es el PIB al muy largo plazo, hasta el año 2100. Pero da la sensación, bueno, lo publica, aquí tenemos quien lo ha elaborado, fuente, es que ahora no puedo leerlo, pero bueno, lo ha hecho alguien, no es nadie anónimo, firma. ¿Qué hora es? Bueno, ya terminamos. Bueno, el sector de seguros, entre los efectos que veíamos antes, indirectos, son los movimientos de las poblaciones, ¿verdad? El movimiento de la población, los millones de personas que se están moviendo en el mundo, con el aumento de enfermedades, accidentes y muertos. Bueno, pues ya vamos a terminar aquí. Repetir un poquito lo de todas las veces, que
hoy en día ya vamos a terminar, sí, efectivamente. Termino con esta pequeña broma que creo que os guste. Hay un señor, ¿qué? Las reacciones, ¿qué? Porque estos están aquí los pobres, hasta un pobre pájaro, ¿verdad? La crisis de la deuda es lo que le preocupa, ¿verdad? Y todos están tirando del mismo sitio. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a poner en la web, igual que en la vez anterior, igual ahora yo ya os da alguno, una hoja con una serie de cuestiones y preguntas que no son para nosotros, son para vosotros mismos, como recordatorio, que os animen a volver a la página de la presentación y ver en ella una respuesta. Y si no, sabéis que tenéis el correo, que lo ponemos en la web, y podéis mandar por WhatsApp o lo que sea. Nos veis todos los días, nos vemos por la calle. Muchas veces merece la pena resolver una duda a tiempo, porque al final siempre se resuelve, pero ya cuando estás, pues por ejemplo, esto no conduce, digamos, a ningún problema personal. El cambio climático a nosotros, pues, qué sé yo, cómo deciros. Estamos hablando permanentemente de la sociedad de España como nación, el mundo. Esto se afectará de forma muy directa. Hombre, si tienes ahora una infección por dengue, pues fíjate. Pero esas son, digamos, cosas que pueden ocurrir, pero que no es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Tenemos pensado, pues... Bien, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Yo ya, las hojas. No apaguéis nada. Ahora cuando lo grabes vamos a hacer una prueba con la...